¿Vos creés en vidas pasadas? Quédate y averigualo. Hoy vamos a conocer el caso de Erika, quien nos comparte una serie de situaciones que se relacionan con la vida, con la muerte y también con las vidas pasadas. Esas vidas que pudimos tener y algunas personas tienen la posibilidad de acceder a ellas de alguna manera bastante especial. Me gustaría que al final me digas qué opinas sobre este caso y puntualmente sobre este tema que genera muchos puntos de vista y es algo súper interesante. Amigos, les cuento que ya están disponibles las prendas del canal, hay muchísimos diseños y podés pedir el catálogo completo al WhatsApp que figura en este momento en pantalla. Recuerden que hay talles para niños, para adultos, oversize y también en talles especiales hasta el 7XL, así que todo el mundo puede tener las prendas del canal. Como siempre los invito a mi canal secundario Quién Fue, donde todos los domingos tenemos un nuevo caso para disfrutar. Les pido que por favor se den una vuelta cuando tengan un tiempito, que no se van a arrepentir. Y también les dejo en un comentario fijado todos los enlaces importantes. Ahora sí, no los entretengo más y comenzamos ya mismo con este nuevo video. Bienvenidos. Lo que voy a contarte es un conjunto de experiencias vividas entre mayo del 2023 hasta octubre aproximadamente del mismo año. Y lo sé porque todo comenzó de una manera muy marcada y terminó de la misma forma. No quiero caer en la frase soy sensible a ciertas energías o puedo ver y oír más que otras personas, pero la realidad es que en muchas ocasiones, y no tengo la menor idea de por qué fue así, pude ser testigo de situaciones que no lograron tener una explicación y el tiempo me demostró que por algún motivo, quién sabe por qué, logré ver un poquito más allá. Un ejemplo, antes de adentrarnos en mi experiencia, imagino que fue el comienzo de todo. Fue en una ocasión, estando en el hospital Posadas, mientras mi papá estaba internado transitando un cuadro complicado de neumonía. Como no disponíamos de todo el día por cuestiones de trabajo, nos turnábamos con mi hermana y mi vieja para ir a cuidarlo y también estar ahí por cualquier eventualidad. Mi viejo estuvo grave e internado poco más de mes y medio, lo digo para tomar noción de lo complicado que fue. Honestamente, no le prestaba atención a nada en el hospital. Estaba tan preocupada por él que si pasó algo más, no logré darme cuenta. Pero en una ocasión, quedé helada. Estaba sentada en uno de los pasillos, fue más o menos a los 20 días de la internación. Había estado con mi viejo un ratito y salí porque las enfermeras tenían que higienizar a otro paciente que estaba en el mismo cuarto. Me fui hasta el buffet, me compré un café y un alfajor, no había almorzado nada ese día y ya eran las 4 de la tarde. Me senté en el pasillo, no había prácticamente nadie esa tarde y lo digo porque normalmente había un flujo de personas bastante continuo, pero esa vez no. Imagino que porque era un fin de semana, no lo sé. La cuestión es que mientras estaba tomando el café, aparece un tipo de unos 40 años aproximadamente y se sienta al lado mío. Me saluda con un buenas tardes y yo le respondí lógicamente por una cuestión de educación, pero no lo conocía. Y segundos después me pregunta, ¿cómo está tu viejo? Yo lo miré y le dije que estaba estable, aunque bastante delicado, y después le pregunto si lo conocía. Me respondió que sí, que eran amigos desde pibes. Esa fue la frase tal cual la dijo. Después me comentó que su nombre era Héctor y que ya había venido varias veces a verlo. Me llamó la atención esto, y se lo dije en ese momento, porque jamás lo había visto, así que tal vez vino en algún horario que estaba mi mamá o mi hermana, pero no me habían contado y eso sí que me resultaba raro. Por otro lado, no estaba al tanto de este tal amigo Héctor. Mi viejo, por lo menos, desde el 2018, cuando se fracturó un tobillo, casi no salía de casa. Aparte, tenían bastante diferencia de edad. Mi viejo en esos momentos tenía 72 años. Pero bueno, este hombre no parecía ser un loco que simplemente estaba mintiendo y aparte, no había mucho sentido en que lo haga. Me preguntó cómo andaba mi mamá y la nombró por su nombre. Ahí me di cuenta que evidentemente los conocía, pero tampoco se habían encontrado según él. Le conté más o menos todo, cómo estaba ella y cómo fue el tema de la internación, todos los chequeos y fundamentalmente lo preocupados que estábamos todos por su salud. Ahí se quedó callado unos segundos y voy a tratar de decirlo con las mismas palabras, aunque posiblemente no sea exactamente igual. Erika, mira, tu viejo está mal, pero quédate tranquila porque se va a poner muy bien pronto. Y te digo más, ese bebé
te va a traer un regalo muy especial que tenés que saber aprovechar. No le dije nada porque te imaginarás lo confundida que me quedé. Simplemente lo miré. Él estaba mirando la puerta de la habitación, por lo tanto no tuvimos un contacto visual en ese momento. En ese instante abren la puerta de la habitación y me avisan de que ya podía entrar. Me levanté y le comenté a la enfermera una duda que tenía sobre la medicación y me doy vuelta en ese mismo momento para invitarlo a Héctor a entrar a visitar a mi viejo. Pero ¿sabes qué? No estaba más. Pero el tema no quedó ahí porque esto trajo algo mucho más interesante detrás. Dejo claro que obviamente era imposible que se levante y lo pierda de vista. Fueron solo segundos que hablé con la enfermera y para estar aún más segura de todo esto, ella me confirmó que atrás mío nunca vio absolutamente a nadie. El pasillo estaba totalmente vacío. Esa vez entré y acompañé a mi viejo como todos los días. No le dije nada sobre esto que había pasado. Conociéndolo, no tenía intenciones en sumarle alguna preocupación más. Y ahora te pido que prestes mucha atención. A los pocos días, mi viejo tuvo una mejoría considerable y a un punto que ni el propio médico que llevaba su caso logró explicarme. Intentó hacerlo de maneras un poco rebuscadas, pero sabiendo que días atrás nos estaban preparando para lo peor, quedó más que claro que fue hasta para ellos una sorpresa, y más aún cuando el tratamiento era exactamente el mismo. Finalmente le dieron el alta a los 47 días de haber ingresado. Volvió a su casa con mi vieja y mi hermana, yo vivo cerca con mis 2 hijos y mi marido en Ramos Mejía. Más o menos a la semana voy a visitarlo y mientras estábamos merendando y charlando sobre varias cosas, principalmente de política, en mi familia es un tema que se toca de forma natural. En un momento le cuento a mi papá sobre esto que había pasado en el hospital. Hasta esa tarde no se lo había contado a nadie, ni siquiera a mi esposo. Sentía que el primero en enterarse tenía que ser mi viejo, y así fue. Le conté cada detalle, aunque tampoco había demasiada historia detrás, pero fue fascinante ver que cuando le dije que se llamaba Héctor, se puso a llorar. Le termino de decir todo y me cuenta que Héctor fue su mejor amigo. Se podría decir que el único real que tuvo en su vida. Eran del barrio, fueron juntos a la primaria, a la secundaria y después trabajaron en un taller mecánico muchos años. Yo desconocía todo esto por completo, nunca había escuchado sobre Héctor. El golpe duro fue a sus 36 años, cuando le detectaron una enfermedad en estado avanzado y donde no hubo nada que hacer. A los pocos meses murió. Mi viejo me dijo que lo bueno en ese tiempo fue poder despedirse, pero que su muerte le dolió más que la de su propio padre. No había dudas que Héctor había estado presente en el hospital, a su manera, pero lo estuvo. Se lo describí a mi papá y sí, era él, tal cual lo recordaba. Ahí comprendí lógicamente la diferencia de edad que percibí cuando me dijo que eran amigos desde chicos. Y otro dato increíble y muy importante fue cuando Héctor, no sé si te acordás, me dijo en un momento a ese bebé que tenés con vos. No se refería a mis hijos que estaban en casa, se refería claramente a que hacía pocos días había confirmado que estaba embarazada y aparte de mí, solo mi esposo lo sabía. Le comenté esto a mi viejo y terminamos los dos llorando como locos. Mi viejo porque estaba sobrepasado de nostalgia, pero en mi caso no lo sé. Simplemente me había emocionado muchísimo y no soy justamente de lágrima fácil. Todo esto quedó ahí, pero puntualmente el día 7 de mayo del 2023 me pasó algo tremendo y esto sí que no lo sabe nadie más que mi esposo. Comencé a sentir algo único y por supuesto me gustaría saber si alguien más pasó por algo similar. Ya estaba de 3 meses. El embarazo estaba yendo perfectamente bien y aquel día, lo sé porque fue el cumpleaños de mi hermana, me acosté a dormir una siesta y soñé de una forma tan vívida que es difícil de explicar. Sentí que fue real. En este sueño estaba en una casa que no era la mía. Mi cuerpo de hecho tampoco era el mismo porque era un nene de unos 12 años más o menos. Era una época más antigua por lo que se entendía porque la iluminación no era eléctrica, había velas, un hogar a leña, una mesa de madera enorme y pesada en el medio. Parecía una especie de rancho de campo bastante humilde. Hasta ahí te podría decir que fue solamente un sueño que tuve por ver una película de época. Supongamos esto y me parece lo más coherente. Pero lo fascinante fue cuando una mujer apareció. En este sueño era mi mamá, y esto me genera una emoción tremenda ahora mismo que lo recuerdo.
porque al verla me di cuenta de inmediato que en realidad era mi futura hija. Sé que es difícil de comprender, pero lo sentía de una forma súper intensa. En ese primer sueño no hablamos, sino que estuvimos en esa mesa comiendo, las dos solas. Fue recién en el tercer encuentro que me habló y me dijo, como lo suponía, que ella fue mi madre y que ahora, o más bien en el futuro, sería mi hija. Soñé con ella durante todos esos meses en los que estuve embarazada, a veces con charlas directamente sobre el futuro que tendríamos juntas después de su nacimiento, mientras que otras veces era como vivir un momento en aquella época donde fue mi mamá y yo su hijo. En varias ocasiones había otras personas, pero no reconocí a nadie en particular como fue con ella. Eran solo personas y nada más. Y los sueños se daban al menos 4 a 5 veces por semana. Mi hija nació en noviembre, pero dejé de soñar todo esto a fines de octubre, cuando el parto era inminente. Lo más asombroso, y me da igual si alguien lo cree o no, es que mi hija tiene una manchita de nacimiento en la parte lateral de su cuello, justo donde empieza el pelito. Y aquella mujer con la que soñé durante todos esos meses tenía exactamente la misma mancha y en el mismo lugar. ¿Fue una casualidad? No lo sé. También me pregunto si aquel encuentro con Héctor o su fantasma tuvo que ver con esto. Porque él sabía sobre el embarazo y me anticipó que tendría un regalo muy especial para mí. Tal vez este regalo era esa conexión, ese vínculo que formamos, donde logré por algún motivo ver una vida anterior en donde nos cruzamos, pero con responsabilidades diferentes. Les cuento también que no soy una persona religiosa para nada. Lo aclaro porque tal vez algunos lo relacionen con un cierto fanatismo por algo, pero no. Desde mi punto de vista, creo que hay muchas injusticias en la vida que siempre me hacen replantear lo que muchos profesan con tanta devoción ciegamente. Pero en este caso, confieso que el tema de las vidas pasadas para mí era algo imposible. Y hoy creo que miro este tema con otros ojos muy, pero muy diferentes. Muchas gracias por llegar al final, nos vemos en unos días con más historias y como siempre, les mando un fuerte abrazo a todos.